Las tablas son herramientas necesarias y muy útiles a la hora de administrar y categorizar contenido de forma ordenada y eficiente. Sin embargo, en ocasiones puede resultar un tanto complicada modificarla. Una vez creada una tabla, es posible modificarla tanto como se desee. En concreto, podemos modificar el contenido de la misma, esto es, el texto que contiene una celda en concreto, así como su formato, y la tabla en sí, número de filas, el ancho, bordes, entre otros. Las tablas se componen de filas y columnas. Y la intersección de una columna con una fila es una celda. Pero al igual que ocurre con el resto de elementos de Word, es necesario aprender a seleccionar las distintas partes de una tabla antes de poder modificarla. Para seleccionar una celda, primero debemos situar el mouse dentro de la celda en la parte izquierda, y cuando el puntero se convierte en una flecha negra hacia arriba y a la derecha, como podemos observar, el puntero ha adoptado esa forma, hacer clic. Podemos visualizar que se seleccionó la celda. Otro método para seleccionar una celda es situar el punto de inserción en la celda que deseamos seleccionar. Luego dirigirnos a la ficha Disposición. Dentro del grupo Tablas, hacer clic al botón o comando Seleccionar. Se despliega una lista de opciones para seleccionar. Escogemos la primera opción, que es Seleccionar celda. Al hacer clic sobre la opción, podemos ver que se seleccionó la primera celda de la tabla. Si deseamos seleccionar una columna, debemos situar el puntero del mouse encima de la primera línea horizontal de la columna. Cuando el puntero se convierte en una flecha negra hacia abajo, hacer clic para seleccionar toda la columna. Otra forma de seleccionar una columna es situar el punto de inserción en la celda de la columna que deseamos seleccionar. Luego dirigirnos a la ficha Disposición, en el grupo Tablas, hacer clic al botón Seleccionar. Luego de la lista que se despliega, elegimos la opción Seleccionar columna. Al hacer clic sobre la opción, podemos visualizar que hemos seleccionado la primera columna de la tabla. También podemos seleccionar una columna con el mouse. Primero debemos posicionar el punto de inserción en la primera celda de la columna que deseamos seleccionar. En este caso deseo seleccionar la segunda columna, por eso que he colocado el punto de inserción en la segunda celda. Luego, presionar el botón del mouse y sin soltar, arrastrar hacia abajo hasta seleccionar toda la columna completa de la tabla. Y si deseamos seleccionar una fila, debemos situar el puntero del mouse a la izquierda, fuera de la primera celda de la fila a seleccionar. Cuando el puntero se convierte en una flecha blanca hacia arriba y a la derecha, como podemos observar, hacer clic. Ahora tenemos toda la fila seleccionada. Otra forma es primero situar el punto de inserción en una celda de la fila que deseamos seleccionarla y luego dirigirnos a la ficha Disposición, en el grupo Tabla, al comando o botón Seleccionar, y de la lista que se despliega, seleccionar la opción Seleccionar fila. De esta forma podemos observar que se seleccionó toda la primera fila de la tabla. También podemos seleccionar la fila con el mouse, similar a como hicimos con la columna. Presionamos el botón del mouse y sin soltar y arrastrando, en este caso hacia la derecha, seleccionamos toda la fila completa. Para seleccionar una tabla, debemos pasar el puntero del mouse por el borde que forma el ángulo superior izquierdo y luego hacer clic al icono que aparece en la esquina superior izquierda de la tabla.
podemos visualizar que el puntero del mouse se convierte en una cruz, como si fuera una cruz de 4 flechas, y con el puntero con una flecha blanca que apunta. Cuando toma esa forma, el puntero del mouse, hacer clic. De esta forma seleccionamos toda la tabla completa. Y otro método de seleccionar una tabla es colocar el punto de inserción en cualquier celda de la tabla. Luego dirigirnos a la ficha Disposición, en el grupo Tablas, hacer clic al comando o botón, seleccionar y elegir la opción Seleccionar tabla. De esta forma también podemos seleccionar toda la tabla. Si queremos deseleccionar la tabla, simplemente con hacer clic fuera de la tabla o dentro de la misma tabla en cualquier celda, podremos lograrlo. Si deseamos seleccionar varias celdas, columnas o filas seguidas, seleccionamos la primera celda, columna o fila, mantenemos presionado el botón del mouse y sin soltar arrastramos el puntero del mouse para las siguientes celdas o columnas. En este caso estoy seleccionando varias columnas a la vez. Podríamos hacer lo mismo para las filas. Si deseamos seleccionar varias filas, seleccionamos primero una fila y luego manteniendo presionado el botón del mouse y sin soltar, arrastramos hacia abajo para seleccionar las siguientes filas. En las siguientes lecciones seguiremos viendo más temas de Word.